este, bueno, como les decía, pues es importante que todo estudiante de diseño tenga la oportunidad de poder conocer esto, y ya que ustedes están pues ingresando a la especialidad de diseño, pues creo que es una de las materias más interesantes que tendrían que fundamentarse. Ustedes a lo largo de las diferentes asignaturas que han tenido en la carrera, pues han estado llevando historias del arte, llevaron 5 historias del arte, y en ella pues ustedes conocieron diferentes aspectos de los distintos estilos artísticos que se han dado en la historia de la humanidad, empezando desde Roma, Grecia, los diferentes estilos, el greco-romano, llegamos a la Edad Media, el Renacimiento, el Gótico, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente todo se ha visto de manera general a lo largo de todos los aspectos de las artes, porque es historia del arte. En el caso de la historia del diseño, pues nosotros nos vamos a centrar en la parte del conocimiento específico de cómo las culturas, empezando desde de la prehistoria, de la edad primitiva, fueron transformando su necesidad de poderse comunicar y dejar plasmados mensajes que otros individuos podrían entender, es decir, comunicarse entre cada uno de los miembros de una sociedad o grupo poblacional. Entonces esa evolución que se fue dando durante bastantes años en diferentes medios, estábamos hablando de, de cavernas, pinturas rupestres, tablas de piedras cinceladas con diferentes tipos de herramientas. Entonces esa necesidad pues se fue dando de manera en la que todos los miembros de esas sociedades pues tendrían que tener un mensaje que todos pudieran entender. Entonces, y más adelante vamos a ir viendo en esta cátedra cómo eso fue evolucionando a ya no solamente mensajes mediante lo que son lenguajes o formas de escritura, sino que va evolucionando a lo que es el símbolo, que es como la base que nosotros vamos a tener en cuanto a la representatividad de conceptos. Hoy en día eso es muy común porque nosotros vemos símbolos en cualquier lado, vemos logotipos en cualquier tipo de esquina, de empresas, de diferentes tipos de marcas y distintos rubros. Hay de publicidad, hay de deportes, hay de política, o sea, miramos en cualquier tipo de organización hasta cómo se pinta una pared, ¿verdad? Con los colores que se profesan en esa organización como institucionales. Lo podemos ver incluso en nuestras computadoras, ¿verdad? Que tenemos el símbolo de Windows en un lado en el lado inferior izquierdo. Entonces el símbolo, los iconos que nosotros miramos están presentes en toda nuestra realidad, y es parte de nuestro trabajo poder hacer la simplicidad de las formas en cuanto a eso. Entonces, para eso vamos a iniciar con esta cátedra. Como siempre, pues pedirles que mantengan su micrófono apagado. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas. En cuanto se vayan dando la oportunidad, yo les pediría por favor que traten de participar, porque siempre me pasa que yo hago una pregunta y pasan como 5 minutos de silencio. Entonces participen por favor. De hecho, eso es parte de su formación. Yo voy a tomar muy en cuenta eso también al momento de hacer las calificaciones, porque a mí no me gusta mucho que las clases sean así como yo hablando en mi sala de mi hogar, ¿verdad? Hablando prácticamente solo y nadie responde, ¿no? Al final no sé si realmente los 45 que estamos en la llamada están realmente en la llamada o pues simplemente se han retirado. Entonces eso a mí no me gusta, siendo franco, ¿no? Y lastimosamente la modalidad pues tiene ese pequeño problema. Así que yo les daría, quiero ver, aquí están poniendo mensajes. Yo acepté todas las solicitudes hasta el día de ayer en la noche, ¿cierto? Han tenido 2 semanas para estar mandando las solicitudes y he estado yo recordando en el grupo, ¿verdad?, que hagan ese proceso. Si alguna persona, todavía hoy en la mañana revisé antes de empezar la clase si había alguna solicitud pendiente y no había. Entonces, si esta persona no puede entrar es porque en este momento acaba de mandar la solicitud. Y yo lastimosamente cuando ya inicio la llamada ya no puedo aceptar más solicitudes. Así que yo la lamento mucho por si alguno de sus compañeros no ha podido ingresar, pero considero yo que en 2 semanas que han tenido para poderse inscribir a esta cátedra, pues si no lo han hecho y lo quieren hacer justo en este momento, es un descuido, ¿verdad? Y lastimosamente no les puedo echar la mano. Así que por eso yo ayer todavía publiqué en el mensaje.
de Facebook pidiendo que se ingresaran acá, y también pedirles a los compañeros que se matriculasen en el curso de Historia del Diseño, ¿verdad? Que ese está en el campus, ustedes ahí encontrarán toda la información. De hecho, el video de la semana pasada ya está subido, ustedes lo van a encontrar en la unidad 1 para que ustedes puedan repasar todos los contenidos que se vieron. Dimos la lectura del programa, expliqué la forma de evaluación, di también lineamientos para los dos proyectos que se van a hacer, son dos trabajos prácticos. Y de igual manera, cuando termine la clase, pues ustedes verán más adelante, si no es en el transcurso de la tarde, por la noche, el video de esta clase. Así que eso les queda a ustedes como retroalimentación. Es decir, si usted ve la clase y tiene alguna pregunta o alguna duda y usted considera que esa duda puede resolverse viendo el video, pues lo invito a que lo haga. Si usted todavía viendo el video, ¿verdad? Y todavía le queda esa pregunta o tal vez algo que yo dije no se logró interpretar de manera correcta, pues usted puede perfectamente escribirme en mis medios oficiales. De hecho, bueno, qué bueno que han tomado a bien escribirme al WhatsApp, porque han estado escribiéndome entre semana, bastantes compañeros haciéndome preguntas. Yo he podido o he tratado de responderles de la manera más rápida a cada uno de los que me ha escrito. Lastimosamente a veces cuando me escriben al WhatsApp, como yo no los tengo agregados, entonces a veces me escriben y no me sale ni su foto ni nada. Entonces a veces, hoy en día ya perdí esa desconfianza, pero al principio yo cuando me escribía alguien que no sabía quién era, pues me daba ese problema. Entonces yo lo que les pediría a los compañeros, cuando ustedes me escriban al WhatsApp, traten de identificarse primero. Es decir, buenos días, soy tal persona, ¿verdad? Y así yo ya sé que ustedes son estudiantes de la cátedra, porque a veces solamente me escriben, directamente me tiran la pregunta y me dicen, mire, fíjese que no pude entrar, y yo pregunto, ¿y quién es esta persona? Entonces yo les pediría que tal vez cuando me escriban a mis redes sociales de WhatsApp, se identifiquen. Luego hay otras personas que me han estado contactando mediante lo que es el inbox del Facebook. Ahí tal vez el único problema que tengo es como la mayor parte de ustedes no los tengo agregados, entonces pues obviamente cuando me caen los mensajes no me aparecen en la aplicación de Messenger directamente, sino que solamente me aparecen como como ¿cómo sería? De los mensajes que te envían gente que no tenés agregada. Entonces te van a caer otra bandejita y a veces me tardo yo, ¿verdad?, en encontrar esa bandejita y no les respondo en el momento. Entonces en ese caso, si usted me quiere escribir vía Facebook, pues ahí le invito a que me agregue, ¿verdad?, como amistad, para que así sea más rápido, ¿verdad?, la forma de comunicarme con ustedes. Y por último, hay otros que me han escrito por el correo institucional, y también ahí pues es más oficial, ¿verdad? Ustedes me mandan un correo con su correo institucional también, y de igual manera yo los estaba contestando. Por ejemplo, tenía una muchacha que me escribía el correo institucional que no había podido inscribir, entonces yo ahí le di las indicaciones que tenía que hacer. Entonces, mantengan esa comunicación conmigo, ¿cierto? Y traten de acatar, ¿verdad?, las recomendaciones que yo les doy, porque son para maximizar el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí en el campus tengo agregados tengo agregadas a 50 personas tengo agregadas. Entendería que es el tope porque esta asignatura tiene 50 cupos. Pero me falta la muchacha que no se va a inscribir, creo que con eso completamos 51. Entonces, en esta asignatura vamos a trabajar todas las evaluaciones en el campus, y acá en el Teams vamos a trabajar totalmente con lo que sería las diferentes reuniones que vamos a tener. En ese caso también recordarles que para cuando ustedes ingresen a una reunión siempre verifiquen que sea mi persona quien ha creado la llamada, porque por lo menos el día de ayer me pasó que habían 3 llamadas al mismo tiempo. Estaba la mía, estaba la de otra persona, y había una que había empezado 2 horas antes. Entonces toda la gente estaba confundida. Entonces cuando usted ingrese a la plataforma del Teams y vea en el chat general, tiene que asegurarse que la llamada a la cual usted va a entrar va a ser creada por mi persona, y de hecho ahí le aparece, ¿verdad?, creada por fulano de tal. Entonces ahí usted simplemente le va a dar clic y se va a unir. Yo ayer explicaba también a los compañeros que estaban presentes cómo funciona la plataforma Teams, las diferentes opciones que tenemos. Tenemos opciones para mandar mensajes, para levantar la mano. Eso sí, yo les pediría bastante. Bueno, voy a compartir pantalla para que lo vean.
cuando ustedes vayan a pedir hacer una pregunta, para que yo sepa que usted ha hecho una pregunta, en esta parte que está acá, ¿verdad? Hay una opcióncita de levantar la mano, esta que está acá, ¿verdad? Y si usted le da clic acá, aquí le aparece la opcióncita de levantar la mano. Si yo lo hago, por ejemplo, en este momento, van a ver que acá arribita me apareció un mensajito en color rojo con un número 1. Si yo le doy clic ahí, veré que efectivamente Francisco Coto ha hecho una solicitud para preguntar. Entonces hagan eso por favor, para que así me sea más fácil identificar, porque como sabrán, yo minimizo el Teams cuando estoy explicando algunos temas y eso hace que yo no vea el chat. Entonces si usted me escribe en el chat, probablemente no lo vaya a ver. Entonces, para que sea más fácil, usted me levanta la mano y cuando usted ya se le haya contestado su pregunta, no vaya a dejar la mano levantada, porque si no siempre va a salir aquí con la manita, ¿no? Simplemente cuando ya le contestaron la pregunta, usted se viene acá, le da clic a esto y automáticamente baja la mano, ¿cierto? Y ya y ya desaparece aquí del chat y ya no aparece la notificación en la parte de arriba. Entonces sería básicamente eso. Y otras opciones que yo expliqué el día de ayer para algunos compañeros, por ejemplo, la parte de crear salas. Esta opción la vamos a crear para cuando sea la evaluación. En esta cátedra tenemos 4 evaluaciones en línea. El laboratorio 1 que lo tenemos para final de este mes, y tenemos 3 parciales. Entonces para cada parcial yo voy a crear subsalas en donde a los miembros de la llamada, en este caso a los 43 que estamos acá, exceptándome conmigo serían 42, ustedes podrán ingresar a lo que serían subsalas creadas para cada uno de ellos. Entonces la modalidad es que cuando usted se le crea una subsala, usted es trasladado a esa subsala es solo para usted, no va a poder ingresar ningún otro compañero, y inmediatamente cuando usted ingresa se comparte su pantalla. De hecho, para compartir pantalla está en esta opcióncita, en este lado donde aparece esta X, aparece la opción de compartir pantalla. Y cuando usted le da clic ahí, le pregunta, así como es Meet, si usted quiere compartir toda su pantalla, o quiere compartir alguna pestaña, o quiere compartir una ventana de algún programa. Entonces, cuando usted ingresa a la subsala, usted tendrá que compartir su pantalla completa. Y así se me facilita a mí poder visualizarlo solamente a usted. Entonces, no sé qué fue eso. Solamente lo verá usted, y yo voy a estar trasladándome entre cada subsala. Como hay 43 estudiantes, se crearían 42 subsalas, y yo estaría entrando a cada subsala para ir verificando que usted está haciendo su prueba y que no tenga ningún tipo de problema. En ese sentido, pues eso lo vamos a ver más cuando estemos ya directamente en el caso de las evaluaciones. Lo que sí vamos a tratar como vamos a estandarizar, es el uso de la cámara. A mí me solicitan, ¿verdad?, que yo les pida a ustedes que tengan cámara. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes tienen cámara en su computadora o en su laptop? ¿O quién no tiene cámara? Hola, compañeros, ¿pueden responderme? Vanessa no tiene cámaras, solamente ella no tiene. Amilcar y Saraí. Natalie no tiene. Hola. Dice que usted no tiene. Campo, como es de escritorio, no tengo cámara todavía. Estoy viendo que casi nadie tiene cámara. Fíjense que en esos casos hay una aplicación que se utiliza para conectar tu teléfono como una cámara. Se llama Droidcam, ¿cierto? Es esta que está acá, ¿no? Ustedes perfectamente pueden descargar esta aplicación, Droidcam Client, y ustedes con eso pueden conectar el teléfono de la cámara de su teléfono como la cámara de su computadora. Y lo único que tienen que hacer es instalar en su teléfono la aplicación. Ustedes pueden buscar en Google Droidcam y les va a aparecer al principio esa opción. Así que cuando ustedes quieran conectar una cámara y no tengan cámara, ustedes perfectamente pueden utilizar la de su teléfono y pueden conectarse, ¿cierto? Entonces voy a dejar ese tema en pausa. Veo que casi nadie tiene cámara. Vamos a ver si más adelante, cuando llegue el momento de las evaluaciones,
explico eso para que ustedes puedan utilizar su teléfono como cámara para que se vea efectivamente que son ustedes quienes están haciendo el examen, ¿cierto? Entonces, pero igual, en este momento no nos preocupemos por ese aspecto porque falta todavía para que lleguemos a ese punto. Pero les agradezco a los compañeros que me respondieron, ¿verdad? A José, a Ana, a María, a Marvin, a Andrea, a Caleb, a Andrea, bueno, hay otra Andrea por acá. Y los demás compañeros que pues obviamente participaron en el chat. Más adelante veremos cómo resolvemos eso. Bien, vamos a pasar lista. Para pasar lista bien sencilla en esta plataforma. Ustedes, bueno, yo, ¿verdad? Como organizador de la llamada, solamente hago esto, miren. Clic acá, descarga lista de asistencia. Y creo que por acá se me ha descargado la lista de asistencia. Aquí está, la lista de asistencia de las 10:30. Y aquí es donde yo les mencionaba el punto de que cuando ustedes creaban su cuenta en Teams, recomendaba que todos me crearan su cuenta con su nombre, con sus dos nombres y sus dos apellidos. Porque cuando yo descargo la lista de asistencia, me descarga, por lo menos Stephanie Avilés no tiene segundo nombre ni segundo apellido. Me va a costar mucho encontrar en la lista de asistencia. José Coto, pues igual no tiene. Mario Alberto, bueno, el Mario Alberto está 3 veces. No sé por qué salió 3 veces. Vamos a ver qué pasó. Corremos estas viejitas. Descarguemos lista de asistencia. Ahí está. Entonces, bueno, la plataforma me sale que entró Oscar y después se fue, o sea, ya no regresó. Ah, no, aquí regresó otra vez. Les muestro esto porque quiero que ustedes vean cómo yo voy a hacer la parte de la asistencia. Teams lo que me hace es que me crea una lista de las personas que ingresan al principio de la llamada y los que se han salido. Por ejemplo, aquí me sale que la señorita Andrea Marisol entró a la llamada, después se salió, pero después ha ingresado. Es decir, ella entró, salió y ingresó. Aquí me sale la hora. Solamente que la hora, aquí sale, ¿verdad? Aquí sale en qué momento ella ingresó. Ella ingresó a las 10 de la mañana, se retiró a las 10:05 e inmediatamente después volvió a ingresar a las 10:05. Entonces yo esto lo voy a tomar en cuenta para ver quiénes efectivamente están en la llamada y no solamente entran y después se van. Cuando yo descargue la lista de asistencia al final de la clase, aquí me va a salir, ¿verdad? Todo el historial de, por ejemplo, Andrea. Andrea, si por ejemplo se vuelve a salir dentro de 20 minutos, me va a salir el que se salió y de repente se volvió a conectar, ¿verdad? Ya cuando iba terminando la clase, se conectó tal vez a las 11:30 porque dijo, bueno, voy a regresar a la llamada para que vea que así estuve toda la clase. Pero igual a mí me va a salir aquí en el sistema si usted, por ejemplo, se salió a las 10:30 y regresa hasta las 11:30. Me va a decir, bueno, esta persona estuvo una hora entera fuera de la llamada. Entonces les muestro esto para que ustedes puedan ver cómo yo voy a ir catalogando si efectivamente los compañeros están ingresando y se mantienen en la llamada tal como pues obviamente se pide dentro de los lineamientos de la universidad. Gracias, caballero. Brian, por ejemplo, ahí está. Yo voy a tomar en cuenta eso. Aquí noté que de los 43 solamente me salen que 18 no tienen cámara. Entendería yo que los otros 20 sí tienen cámara. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Bueno, vamos entonces con el tema que vamos a ver este día. Esperaría yo que se haya dado a entender cómo voy a hacer lo de la lista de asistencia. Y también cómo voy a ir yo tomando en cuenta cómo ustedes están ingresando y saliendo de lo que es la clase, ¿cierto? Entonces vamos a guardar esto para que me quede guardado en el escritorio. Bueno, ¿qué tenemos para este día? Pues este día vamos a ver parte de lo que serían los orígenes del diseño gráfico. Pero nosotros vamos a tener en cuenta que si nosotros nos vamos a la parte del origen del diseño gráfico, vamos a conocer una cantidad de textos, una cantidad de información que te aparece en redes, en internet, ¿verdad? De diferentes autores que te hablan lo normal que es, por ejemplo, que el diseño gráfico se inicia desde las pinturas rupestres, luego va pasando por los diferentes tipos de dialectos que se van creando en las diferentes culturas. Hablaría de Mesopotamia, hablaría de ciudades como Babilonia, por ejemplo,
del Medio Oriente, hablaría también de pequeñas comunidades encontradas en el norte de África, y así consecutivamente va pasando. Entonces hay una cantidad de información en internet que te habla bastante de este tema, que al final pues se convierte en datos que ustedes pues perfectamente pueden interpretar, ¿cierto? Y de manera rápida pues prácticamente pueden acceder a ellos. En este caso nosotros vamos a tener en cuenta que para hablar de este tema vamos a tratar de minimizar la cantidad de información de datos, es decir, datos técnicos, porque en la práctica a uno se le olvida. Si yo por ejemplo les digo una fecha, la única veces que el estudiante se acuerda de una fecha es cuando llega el día del examen, que lo ha leído como 30 veces antes del examen. Terminas el examen y a los 20 minutos ya no te acuerdas de nada. Entonces, a veces no es muy funcional memorizar lo que sería datos técnicos, porque en la práctica el estudiante no lo apropia. Es decir, simplemente se vuelve como una maquinita que va, Ruby Ramos. Lo que pasa es que ahí empezó la llamada, no la puedo aceptar. No sé si se refiere a que la acepte en el grupo de historia o que la acepte aquí en la llamada. Porque si es el grupo de historia no la puedo aceptar ahorita porque ya estoy en la llamada. Si es a la llamada sí le puedo decir que ingrese, pero me entendería que no puede ingresar porque no se inscribió antes. Pregunto. Oscar. No me responde Oscar. Bueno, sí, pero si es entrada a la llamada, no, al grupo ya no la puedo aceptar ahorita. Tendría que esperar hasta que termine la clase. No sabía yo. No sabía, Caleb. No. Entonces quiero ver si aquí habilito los subtítulos. Hola. Pero igual no me sirve de nada porque los subtítulos me los está creando en inglés. Bueno, qué pena con Oscar entonces, sí, pero no la puedo aceptar ahorita a la llamada porque ya empecé. En este caso, bien, ya le escribí ahí al compañero. Ahí sí, lastimosamente se me escapa de mis manos, ¿no? Yo no tengo la posibilidad de ingresar a nadie ahorita. Como les decía, y ahí les recomiendo a él, pues que en todo caso este video queda subido después, y en YouTube sí se habilitan subtítulos para que él pueda verlo, ¿verdad? Solamente que los subtítulos aparecen como media hora después de haber subido el video. O sea, tiene que transcribir YouTube toda la data y después crear los subtítulos. Entonces no puedo quisiera darle una mejor respuesta, pero no puedo. Bueno, voy a continuar en ese aspecto. Por eso les digo, es importante que ustedes se inscriban antes, no el día de la clase, ¿no? Porque entonces es como que usted llegara el día del examen y llegara media hora tarde después de haber empezado el examen. Obviamente, como llega media hora después, van a haber cosas que usted ya no va a poder responder. Pues usted tiene que prepararse desde antes. Ahora bien, yo les decía que en el caso de los diferentes contenidos que vamos a ver, a mí no me interesa mucho que ustedes memoricen fecha, memoricen datos o conceptos, porque a la larga se nos olvida. Y en la práctica, casi siempre cuando nosotros queremos ver algún concepto que se nos ha olvidado, lo primero que hacemos hoy en esta era de las redes sociales y de la internet, es que buscamos en internet algún concepto, alguna pregunta que tengamos, y inmediatamente entre los 25 resultados que nosotros tenemos encontramos la respuesta.
Entonces no voy a tratar de dedicarme mucho en ese aspecto, porque a mí lo que más me interesa es que ustedes puedan crear un propio concepto de los temas que se van haciendo, que se vayan apropiando de cada uno de ellos y ustedes puedan formar un criterio, ¿cierto? Entonces en ese aspecto vamos a ir dándole lo que es cada uno de los temas que vamos a ir viendo, no solamente en esta unidad 1, sino en toda la cátedra. Y bueno, para eso vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Lo más básico que nosotros vamos a conocer en base a lo que es este tema, que es el diseño gráfico. Obviamente, si tú vas a buscar lo que es el concepto de cada una de las palabras que conforman esta categoría, vamos a encontrar que diseño se compone de la palabra diseño y de la palabra gráfico. En ese aspecto, la palabra diseño pues viene de la palabra del designio latín designare, que básicamente significa darle un nombre o darle un signo a algo, es decir, representar lo que es una idea mediante lo que es algún tipo de soporte, ya sea visual o un soporte físico. Es indicar, es designar, es prácticamente darle una categoría a algo, ¿cierto? Que prácticamente todo viene dado de la parte subjetiva de la persona que crea este diseño. Cuando una persona crea el diseño de una silla, por ejemplo, una silla, independientemente del tipo de estilo o de diseño que utilice, obviamente antes de crear esa silla, antes de tenerla en física, la imagina en su mente, crea un concepto propio y obviamente toma lo que es parte de la realidad que ya existe para poder formular su idea. Es decir, cuando usted te mira, diseñemos una silla, usted ya sabe cómo son las sillas, sabe que tiene 4 patas, porque si le pone 3 se cae uno por un lado. O en todo caso, no es necesaria las 4 patas, sino que se necesita un soporte, ¿verdad? Que sirva para que la silla se mantenga de manera permanente en su lugar. Es decir, que no se vaya a caer por un lado o se vaya a caer por otro. Y sabemos también que tiene que tener un respaldo para comodidad. Pero el respaldo puede ser opcional también, ¿no? Porque en todo caso se puede buscar otras alternativas para poder crear ese diseño. En todo caso, el diseñador, la persona que lo hace, piensa en su mente cómo hacerlo. Y una vez que lo piensa, en su mente tiene que crear diferentes tipos de diseños para ir catalogándolos, ¿verdad? Y sacar un concepto propio de cómo lo va a representar ante las demás personas que van a ver la silla ya terminada. Lo mismo se aplica para una ficha. Cuando usted vaya a crear una ficha, usted antes de crear la ficha, en su mente, aunque ya conoce, por ejemplo, si es de una marca conocida, pongamos el nombre de la Coca-Cola, y usted va a crear una ficha de ellos, obviamente va a utilizar el rojo, el blanco, ¿verdad? La tipografía del logotipo que ya son establecidas de la marca. Esas cosas ya son prácticamente ya establecidas. Lo que usted va a pensar en su mente es cómo utilizar todas esas herramientas que tiene, el logo, los colores, incluso la forma en cómo la gente interpreta esa marca para poderla trasladar a un soporte visual. Y ese soporte visual después usted tiene que crearlo, ¿verdad? En algo físico, que es lo que las demás personas van a ver. Claro está que lo que ellos van a ver van a ser lo que usted pensó en su mente, lo que usted concibió como la realidad de lo que representa la marca que usted quiere promocionar. Entonces todo ese proceso es algo que nosotros dentro de nuestra propia subjetividad creamos. Y luego tenemos la otra palabra que es gráfico, que también viene de una palabra en latín. Y esta básicamente se refiere a la descripción de cómo nosotros podemos demostrar lo que nosotros pensamos mediante una figura o un símbolo. En otras palabras, la parte del diseño es la parte que nosotros vamos a interpretar como el pensamiento subjetivo que nosotros tendremos de la idea que vamos a presentar. Y la parte gráfica es lo que nosotros damos como resultado de nuestro proceso creativo. En otras palabras, no puede existir el diseño sin la parte gráfica, y obviamente lo gráfico no puede existir sin el diseño. Porque lo gráfico es lo que nosotros vamos a representar en físico, y el diseño es lo que nosotros pensamos y concebimos de la idea que nosotros teníamos como parte de esa lógica. Entonces, esa palabra de diseño gráfico es una categoría que incluye una cantidad de subcategorías bastante amplias. Vamos a encontrar diseño editorial, vamos a encontrar la ilustración, vamos a encontrar el diseño corporativo, vamos a encontrar el diseño tridimensional, como es el caso de lo que ustedes están viendo ahorita en técnicas aplicadas, diseño web, ¿verdad? Diseño para redes sociales. Hay muchas subcategorías que salen de este.
y cada una de ellas tiene sus particularidades propias. Pero en todo caso, independientemente de la subcategoría que nosotros vayamos a tener en cuenta, vamos a saber que el término diseño gráfico tiene una subjetividad en su etimología que cada uno de nosotros tendríamos que tratar de absorber al momento de sacar un concepto tal cual nosotros tengamos. Entonces, en ese aspecto nosotros vamos a interpretar que, bueno, antes de esto, vamos a hacer un pequeño experimento para poder dejar un poco más cimentado eso. Y yo acá voy a crear notas vicio. Aquí está. Aquí lo que estoy creando ahorita es pizarra. Para dejar un poco más claro lo que yo acabo de explicar, nosotros podemos, y me imagino que todos están viendo, oye, historia de diseño gráfico. Me imagino que todos están viendo. Nosotros vamos a poder pensar que la palabra diseño gráfico, que yo anteriormente les acabo de mostrar, ¿cierto? Nosotros la podemos perfectamente colocar como la parte inicial de nuestro proceso. Luego de eso, nosotros tenemos que entender que el diseñar viene de la necesidad que tenga la persona, ¿verdad? Esta persona no puede ser, obviamente, de diferentes tipos de etnias, edades, géneros. O sea, eso es como importante, ¿no? Y en este aspecto nosotros podemos unir esta idea, ¿cierto?, que tenemos acá, como una relación, ¿cierto?, entre la necesidad que tengamos, ¿cierto?, como individuos, y cómo esta puede ser solventada mediante lo que es la representatividad de la figura que nosotros vayamos a pensar. Luego nosotros podemos entender que para solventar una necesidad nosotros tenemos que encontrar una solución a la problemática, ¿cierto? Y esta solución que yo tengo acá, aquí viene por acá esta flechita, ¿cierto?, va a unirse mediante lo que es el expresar ideas, también se va a unir a la parte de comunicar nuestro entorno, y en todas estas que nosotros vamos a tener, vamos a encontrar también, vamos a unir esta con esta, unir esta con esta, vas a encontrar que para la solución de los problemas, ¿verdad?, vamos a comunicar nuestro entorno para solucionar nuestros problemas, y vamos también a expresar nuestras ideas, ¿cierto? Acá, pero voy a quitar esto que está aquí. Ahí borré la que tenía antes sin querer.
Entonces, y en todo esto, este proceso que estamos viendo, vamos a encontrar dentro del área del diseño las culturas. Vamos a colocar aquí diversas culturas. Que son básicamente la unión de esto, ¿verdad? Este pequeño gráfico que yo aquí acabo de hacer es básicamente lo que yo vamos a interpretar en esta primera unidad. Y aquí se los pongo para que nosotros podamos verlo un poquito más gráfico. En la parte del diseño gráfico vamos a tener la relación de solventar una necesidad. Obviamente para solventar las necesidades porque tenemos que solucionar una problemática. En este caso siempre va a ser la parte de comunicar ideas. Y claro está que para que nosotros podamos comunicar ideas mediante la solución de estos problemas, tenemos que expresar esas ideas y tenemos que comunicarlas en el entorno. Es decir, nuestra idea es básicamente lo que nosotros queremos plasmar en el diseño que se vaya a crear. Y el entorno se tiene que dar de donde nosotros la vamos a visualizar. No es lo mismo crear un arte que se va a ver en una red social a crear un arte que se va a ver en una calle, en una autopista. Obviamente cada uno de ellos va a tener su propio entorno y su propia particularidad de cómo se va a ir desenvolviendo dentro de lo que es ese mismo entorno. Entonces nosotros cuando hablamos a la palabra entorno, nosotros nos vamos a referir a cómo el elemento que va a servir como soporte de nuestra pieza va a influir en cómo éste va a poder comunicar algo. Si tú por ejemplo vas en una carretera y tú vas manejando, probablemente tú no vas a tener el tiempo para poder visualizar todo el montón de afiches que vas a encontrar en MUPIs, vallas, entre otros aspectos, porque vas manejando. Pero las personas que van contigo en el vehículo, que probablemente van de pasajeros, ellos tendrán una oportunidad un poco más clara de poder ver ese tipo de artes. Entonces significa que realmente la comunicación que se está dando ahí tiene un pequeño problema, porque no todas las personas que participan en ese entorno tienen acceso a ello. Solamente participan las personas que tienen el tiempo para visualizar una idea. Es lo mismo que pasa en una red social. En una red social, aquellas personas que van a ver un post de un community manager van a ser aquellas personas que tengan pues obviamente un teléfono o un soporte para poder ver esa idea. Pero además de eso se necesita tener internet para poder hacerlo. Y además se necesita tener el tiempo para poder visualizar eso. No todas las personas tienen la misma destreza para utilizar los medios electrónicos. Hay muchas personas, por lo general, ¿verdad? Las personas que son un poco más mayores que les complica un poco eso. Entonces ahí también tenemos una parte que aunque la idea se deja en el internet, no todas las personas que participan en el internet van a poder obtener esa información, como es el caso de la autopista. Entonces cuando nosotros vamos a entender la palabra entorno, tenemos que pensar también todos los factores que van a influir en ese proceso. Y en todo caso, cada cultura tiene su propia particularidad de cómo poder transmitir estas ideas. Porque definitivamente la cultura latinoamericana, donde tenemos a todos los países que hablan de habla hispana, pues tiene una forma bien diferente de cómo interpretar las ideas, que como fuera el caso de personas o culturas que son del área europea, o culturas que son más tirando a la parte asiática, o personas que también son parte de esas mismas culturas, pero se van subdividiendo en diferentes subculturas. Entonces cada región tiene su propia particularidad. Yo les pongo un caso, en este caso, valga la redundancia decirlo, de las cervezas en base a malta. Ustedes acá en la cultura del Salvador han escuchado, o tal vez, no sé si yo soy tan viejo, escuchar de una marca llamada Maltín. Salió allá por el 2000 y algo. Era una bebida que era en base a malta, no era una bebida alcohólica ni una bebida carbonatada, era como un refresco. Surge en Guatemala, de Guatemala se vino para El Salvador, aquí se hizo una campaña increíble de cómo poder vender la bebida, pero cuando las personas probaban el sabor de esa bebida en base a malta, era, bueno, yo lo probé en su momento, o sea, yo fui convencido por la publicidad que se daba en aquella época, lo probé y créanme que el sabor era horrible, o sea, a mí nunca me gustó y prueba de ello fue que la marca estuvo muy poco tiempo y después se retiró.
Incluso escuché yo después que en Guatemala también no funcionó y prácticamente cerraron operaciones. Ahora bien, ¿por qué sucede eso? Porque nuestra cultura no está acostumbrada a ese tipo de sabor. Hola, dime. No era de esos que tenía un anuncio que decía Martín por la energía natural para eso. Fíjate que no me recuerdo. Salió otra versión después, más a los años, que se llamaba Actimalta, ¿cierto? Que era la misma empresa que quería volver a meterse en el mercado. Sí, había un anuncio que cada rato. Estamos hablando que ese anuncio Era un andaba. anuncio que cada rato pasaban en la tele. De hecho, ese anuncio salía ya cuando yo tenía como unos 10, 11 años, creo yo. Estamos hablando hace 20 años. Sí, Dígame. yo también probé la manta. Creo que el envase era como café. Ajá, exacto. Y si no me falla la memoria, la etiqueta era un color fucsia, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Vaya, aquí La eso, probé. eso no sirvió para nada. Pero si tú te vas allá a Alemania, eh, que era, de hecho, esa empresa era de origen alemana, allá el sabor a Malta es prácticamente el pan de cada día. La cultura alemana y en esa zona de diferentes países, Austria, Suiza, etcétera, les gusta ese sabor. Entonces, bueno, es obvio, si tú miras aquí en El Salvador, se celebra cada año en octubre el Oktoberfest. Y siempre te ponen ahí el montón de personas que están con las grandes jarras, ¿verdad? Y están las modelos, las edecanes con ropa del área germana. Entonces, ¿por qué? Porque en la cultura alemana el sabor a la malta es un sabor que es considerado delicioso para ellos, pero para nosotros no. Entonces, el entorno de cada una de las culturas va a tener una forma particular de concebirlo. Y aunque aquí eso no funcionó para nada, en la parte de Europa es una de las bebidas más, obviamente, consumidas por las personas de esa área. Entonces yo le pongo ese ejemplo para que ustedes también entiendan que cada cultura tiene su forma particular de descifrar un mensaje. Nosotros desciframos el mensaje mediante probando ese producto que yo les comento. Aquí no funcionó y se retiró. Pero si tú te vas en otros lados, probablemente ese tipo de bebidas funciona. Ahora, no necesariamente solamente en Europa. Recuerden que la migración de personas de diferentes partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos hay una cantidad tremenda de gente de Europa que vive, que han migrado y que igual de esa manera hay gente que tiene esa costumbre de poder consumir esas cosas. Y en ese aspecto toco otro tema, que es la parte de los sentimientos que tenemos con las diferentes marcas. Porque sucede una cosa que también tienen en cuenta dentro del momento de publicitar una marca en el área del diseño. Cuando tú te vas de tu país y tú te vas a otra región que no es conocida para ti, toda aquella cosa que te recuerde tus raíces, para ti es algo que prácticamente necesitas consumir. Si tú te vas a Estados Unidos y tú de repente miras una tienda de pupusas, te pueden poner la pupusa a $5, vos la pagás, ¿cierto? O de repente encontrás allá tamales hechos aquí, porque recuerden que aquí en El Salvador hay diferentes formas de hacer tamales. Si tú te vas a Occidente, los tamales son de masa cruda. Si tú te vas a Oriente, son tamales que hasta les echan mayonesa, por ejemplo. Entonces vos andás en Europa y de repente encontrás un lugar donde vendan tamales, aunque sea congelados, que vos los mirás totalmente diferentes a como los mirás acá, pero por solo el hecho de ser tamal, vos pagás el precio que te pongan. Porque te da un sentimiento de apropiación de tu propia cultura en donde tú quieras que te encuentres. Las personas que se van de aquí, de El Salvador, es común, está el chiste que cuando tú te vas de El Salvador, en las maletas va la cajita de pollo campero. Irónicamente hoy ya en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, ya hay pollos camperos, pero la gente se lo lleva porque es parte de su propia identidad. Entonces cuando nosotros vayamos a tener también la parte de resolver nuestra problemática, de representar ideas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que resolver una necesidad mediante la expresión de ideas en un entorno determinado, el cual debe de ser obviamente comunicado, y todo esto tiene que tener en cuenta que cada cultura va a tener su propia forma de interpretar esas ideas. Entonces eso ustedes tienen que también interpretarlo, no solamente para esta cátedra, sino para cualquier tipo de idea que ustedes vayan a presentar, ya sea de marketing, ya sea de diseño aplicado, ya sea para una editorial o para una creación de algún logotipo,
entre otras cosas. Pero si ustedes tienen en cuenta estos 4 aspectos que yo les he puesto acá y los relacionan con los ejemplos que les acabo de brindar, ¿verdad? Ustedes van a poder entender de que el diseño no solamente son 2 palabras que se unen y forman una idea, sino que el diseño engloba una cantidad de percepciones que como individuos nosotros tenemos que rápidamente descifrar, ¿cierto? Y obviamente se descifran de manera más rápida cuando nosotros tenemos el concepto claramente establecido. Bueno, ahí les doy las gracias a las personas que compartieron. Sí, se veía horrible, yo recuerdo, pero el diseño era bien bonito, fíjense. Yo me recuerdo que hasta los anuncios en aquella época eran bien modernos, ¿cierto? Entonces yo me convencí, yo compré y te aseguro que mucha gente compró. El problema fue el momento de probar la bebida que no pegó mucho. Bien, entonces continuando con esto de la parte de las imágenes rupestres, que yo... Ay, perdón, me metí en otro lado. Toda cultura va a necesitar representar sus ideas, su realidad. En el caso de la época prehistórica, primitiva, como le podemos denominar, las culturas eran prácticamente pequeñas organizaciones, aglomeraciones de individuos que se asentaban en diferentes lugares en determinadas épocas, ¿cierto? Dado por las estaciones, dado por la cantidad de alimentos que existía, dado por los fenómenos naturales, etc. Pero siempre existía esa necesidad de poder simular lo que es o representar lo que son eventos que nosotros miramos cotidianos para que pudieran quedar plasmados y que cualquier persona de nuestro grupo, del grupo en ese caso, pudiera perfectamente identificarlos. En el caso de las imágenes rupestres, nosotros podemos interpretar, dado diferentes tipos de lecturas, que entre las muchas funciones que tenía este tipo de representaciones, logramos identificar que conforme fueron avanzando las diferentes culturas en este aspecto, el diseño de cada una de ellas fue adquiriendo una connotación un poco más gráfica, en el sentido de poder representar mejor movimientos de la vida real. Por ejemplo, en este caso miramos esta pequeña pintura que es una cueva que se encontró entre el 1500 el 15.000 al 10.000 antes de Cristo. Estamos hablando de una barbaridad de añales. Y nosotros miramos una escena de caza. Obviamente en la escena de caza miramos ahí lo que son 2 figuras representando lo que sería obviamente 2 animales, pudieran ser un caballo, bueno, de hecho esto es un caballo, ¿cierto? Y acá nosotros miramos cómo se está representando una escena de caza. Lo que estamos viendo es de que independientemente nosotros miramos que es una figura plana, a nosotros nos está representando movimiento, ¿cierto? En el hecho que las patas de la figura van hacia adelante y estos van hacia atrás, como también pasa en esta parte y en esta otra parte, nosotros miramos de que aquí ya está representando movimiento. Es decir, sin nosotros ver que el caballo o la figura que esté aquí va a caminar, nosotros sabemos que la figura está en movimiento, ¿cierto? Entonces ya no es una figura estática, ya es una figura que quedó prácticamente pegada a una piedra y no representa nada, sino que nosotros nos está representando movimiento. Obviamente en base a una idea, a una imagen que obviamente fue dada por alguna situación en aquella época. Entonces, ese concepto de representar movimiento, de representar dinamismo en las figuras, viene desde la época de las cavernas. Y hoy en día nosotros lo vamos a encontrar en cualquier tipo de aspecto que miramos en nuestra realidad, desde una televisión, ¿verdad?, una red social o un cine. Todos estos aspectos eran parte de lo que nosotros teníamos, que nosotros tenemos hoy en día, de representar algo. En este caso se representa una escena de caza, pero se está utilizando lo que es la representación gráfica de movimientos que efectivamente servirán para poder comunicar una idea de que esta figura estaba avanzando. ¿Hacia qué lado estaba avanzando? Sin siquiera nosotros preguntarle al caballo o a la persona que lo hizo, nosotros ya sabemos que esta figura iba avanzando hacia el lado derecho, ¿cierto? No va caminando hacia atrás. ¿Por qué no va caminando hacia atrás? Porque nosotros sabemos que en la realidad los animales y las personas, cuando tienen esta forma de expresión, van hacia adelante, no van hacia atrás. Entonces nosotros aquí estamos perfectamente viendo cómo podemos representar ideas de nuestro entorno mediante el uso de representaciones gráficas, como es el caso de las pinturas rupestres. Y en este caso, pues nosotros tenemos que entender que la comunicación primitiva, que es la que nosotros estamos tocando en este tema, era un complemento del habla, ¿cierto? Nosotros incluso se habla que muchas veces este tipo de representaciones que miramos en las cuevas, de hecho aquí en El Salvador, aquí en el área de
de Morazán hay una cueva, en ese momento no me recuerdo cuál es el nombre, se llama, no, ya me acuerdo, Paredón de la Pintada. La cueva del Espíritu Santo. No, ese es otro. Yo me refiero a una, quiero ver dónde lo tengo. A ver, yo aquí tengo una a ver, aquí no. Es esta cueva que miramos acá, es la cueva más vieja que tenemos aquí en nuestro país, ¿cierto? Bueno, más que cueva es una... Quiero ver... Aquí está. Es un paredón, este que está acá, miren. Es si no me falla la memoria, así es el Paredón de la Pintada. Este está aquí en el área de Morazán. Es una pared que está a la orilla de un río. Obviamente está en el descuido, pues lastimosamente en nuestra cultura la parte de la preservación de nuestros vestigios tiene una deuda increíble, ¿no? Pero lo que nosotros miramos en esta grieta natural es que, bueno, aquí se van viendo, esta es una reconstrucción de lo que aquí está, ¿verdad? Esta es la reconstrucción de la pared que nosotros miramos, de manera en la que se van viendo que tenemos grietas naturales que se van haciendo con el paso de los años. Tenemos representaciones antropomorfas, ¿verdad? Obviamente esto representa seres humanos y lo podemos ver perfectamente. Imagínense, esta cueva tiene más de 10.000 años y nosotros todavía, cuando somos chiquitos, seguimos representando a las personas con la idea de los palitos y la cabeza como un punto. O sea, a 10.000 años de la evolución humana nosotros todavía seguimos haciendo eso, ¿cierto? Y eso ya viene en nuestra genética, es decir, nosotros cuando nacemos ya sabemos, ya estamos programados en ese aspecto. Entonces miramos acá más representaciones antropomorfas de diferentes individuos, ¿verdad? Aquí tenemos ya a otra persona más que está por acá. Ya tenemos ya animales, miren, aquí están los animales. Podrían decir que estos son monos, podrían decir que son ganado, pueden ser caballos, etcétera. Pero esta representación que está acá, si tú me lo muestras, sin siquiera yo te dijera que esto es una cueva que está en un paredón allá y que fue hecho hace más de 10.000 años por personas que definitivamente no tenían ni la cultura, ni el idioma, ni la forma de vida que tenemos hoy en día, y tú me enseñas esto, yo te puedo decir que esto lo acaba de hacer un niño, ¿verdad? Que tenemos en nuestra casa, ¿cierto? El sobrino, el hijo mío, etcétera, que perfectamente está representando un perro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa representatividad hoy en día se sigue manteniendo. Entonces aquí vamos viendo cómo se va desglosando, miramos más figuras antropomorfas, ya miramos huellas, ¿verdad? De diferentes tipos de animales. Aquí están las huellas, ¿verdad? Son estas que están acá, ¿cierto? Miramos también cómo se van agregando ya figuras, círculos, representaciones como aquí hay peligro, ¿verdad? Lo que nosotros hoy en día encontramos en una carretera. Cuando vamos en una carretera y vamos de noche y de repente con las luces altas miramos alto, tú inmediatamente vas a ir con precaución porque probablemente más adelante hay un túmulo o hay algún tipo de situación que te pueda dar como peligro. Entonces hay una representatividad que son los símbolos que hoy en día encontramos. Miramos la parte de las figuras curvilíneas. Esto es muy interesante porque las figuras curvilíneas tú las vas a encontrar en esta pared, que repito es una pared excesivamente antiquísima. Pero vos mirás que cuando te vas a la parte de la Edad Media y mirás la parte de lo que es la representación del Renacimiento, vas a encontrar, si no me falla la memoria, y ahí me corrige alguno, el manierismo. ¿Qué es el manierismo? A ver quién se recuerda. De Historia 2 creo que es eso, ¿no? Es un movimiento que trataba de emular el arte de los grandes artistas, por eso se llamaba manierismo, porque venía de a la maniere. ¿Y cómo eran las figuras? Eran todas así como curvilíneas, ¿verdad? Te sacaban representaciones de que si hoy en día una persona hace eso, un modelo te está modelando eso, se muere porque se corta toda la espalda, ¿verdad? Entonces eran figuras bastante curvilíneas y gracias por la participación, caballero. También en ese mismo aspecto te puedes encontrar la parte del Art Nouveau, ¿verdad? Que es una de los movimientos que se expandieron por todo el mundo, de la parte de la simpleza de las formas de la naturaleza, utilizando lo que son las curvas.
hoy en día, ¿por qué el tema de la mujer es tan utilizado en las diferentes culturas para representar sus cosas? Entonces, si tú te das cuenta, aquí en esta época, en esta pared, miras eso también, la necesidad de representar las curvas. Por naturaleza, el ser humano, ¿verdad? Y hace eso. Si tú vas a ver cualquier tipo de pieza que tú miras de manera contemporánea, obviamente si tú miras una pared que es completamente recta, la miras toda aburrida, toda triste, ¿no? O sea, toda simple. Pero cuando tú le agregas a algo, a una pieza tuya, movimiento mediante curvas, pues obviamente adquiere un valor mucho más grande a nivel estético. Entonces eso de las figuras curvilíneas lo traemos ya inerte intrínseco dentro de nuestra mente, y la representatividad en todas las formas de expresión de arte lo vas a encontrar hoy en día, ¿cierto? Aquí tenemos más formas que se van agregando. Si tú te das cuenta, ya tenemos una escena. De hecho, esta pared era, según los estudios de las personas que han investigado este paredón, es la representación de un evento de caza. Es decir, en esta pared se representa lo que sucedió en un día de caza. Ahora bien, las culturas anteriores lo que hacían en estos casos era que cuando hacían esta simbología, muchas veces no la hacían solamente por el hecho de hacerla y representar una escena, sino que muchas veces la hacían para una manera educacional. Es decir, para que las personas que son parte de esa comunidad, en esos individuos, pudieran ver cómo se hacía, ¿verdad?, un ritual de caza en aquella época. Entonces, muchas de las representaciones que encontramos de arte rupestre fueron hechas no solamente para representar ideas, sino que también eran hechas para educar, para poder transmitir conocimientos a personas que obviamente más adelante iban a tener la necesidad de replicar esta misma situación. Entonces aquí ya miramos ya prácticamente toda la representación de la pared. Obviamente si tú te vas ahorita a esa pared, ¿verdad? Tú vas a encontrar un paredón con un montón de tierra, no vas a encontrar esta figura acá. Aquí está una representación de todas las formas que estaban ahí. Aquí tenemos bastantes representaciones de personas, animales, plantas, ¿verdad? Símbolos que te representan algo. Obviamente en aquella situación, pues para esa cultura representaban algo. Hoy en día tú me lo miras, bueno, son 2X, hasta podrías pensar que son, como se llama, como ubicaciones, como marca, que hay algo enterrado, pero obviamente en aquel momento representaban otra cosa. Ahora queda a nuestro criterio ver qué es lo que ellos querían dar a conocer, y en este caso, pues al tener en cuenta que tenemos animales, tenemos personas, y estas personas tienen armas. Mira, por ejemplo, aquí este personaje tiene como una vara que podría ser interpretada como una lanza. Entonces nosotros perfectamente, y aquí tenemos un animal que está como muerto, nosotros podemos representar perfectamente que esto fue una escena de caza que perfectamente se transmitió en aquella época, y que está aquí en El Salvador, ¿verdad? Está en una pared. Lastimosamente la erosión, el descuido y definitivamente la mala práctica. Imagínate, aquí tenemos hasta un pequeño como graffiti, ¿no? En una cueva que debería de ser un patrimonio no solamente del país, sino que a nivel de la humanidad. Entonces eso es muy, pero muy triste, pero es la realidad que nosotros hoy en día tenemos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese momento de representar cómo era la comunicación primitiva. Quiero ver aquí si hay preguntas. Gracias, compañero Marvin. Son garros, creo que eran, ¿no? Bien, ahora bien, según MEX, las marcas, símbolos, imágenes y letras escritas o dibujadas sobre una superficie se convirtieron en un complemento gráfico de la palabra hablada y del pensamiento no expresado. Eso es básicamente lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, cuando nosotros representamos algo en una imagen, nosotros prácticamente estamos diciendo un discurso sin hablar. Si tú miras por ejemplo, tú vas a un baño y miras en la entrada un simbolito de una figura que nosotros vamos a relacionar con una figura femenina, nosotros inmediatamente estamos interpretando, sin que nos lo diga absolutamente nadie, que ese baño es para mujeres. Y que por ser un baño para mujeres, yo como hombre, si fuese el que quisiera entrar, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque definitivamente es algo que está prohibido. Por cuestiones de privacidad, por cuestiones de ética, entre otras muchas cosas, ¿cierto? Por cuestiones sociales, por cuestiones de nuestra propia formación como individuos desde que somos pequeños. Para nosotros, solamente con ver ese símbolo de la figura femenina enfrente de un baño público, en cualquier centro comercial, en cualquier universidad,
tú ya estás, sin que te des cuenta, estás sacando un montón de criterios, ¿verdad? De pautas sociales que se están dejando claras con ese símbolo, porque estás transmitiendo a la persona que llegue y ve ese símbolo un montón de información que no se está diciendo, pero que se está interpretando y que definitivamente es universal, para que cualquier persona, independientemente sea habla hispana, habla inglés, en Europa, en cualquier lado, si uno entra a un baño y mira la imagen de una figura femenina y es hombre, sabe que se ha equivocado y que tiene que asistir al baño que es para usted. Y eso no necesitas hablar ni español, ni chino, ni inglés, ni alemán, sino que simplemente con ver la figura ya te están transmitiendo información que tú estás haciendo propia como parte de tu realidad. Hay que decir también que la comunicación primitiva va a tener 3 lapsos importantes: el paleolítico superior y el neolítico. En este aspecto yo tengo esta pequeña gráfica, aquí doy ¿cómo se llama? La fuente. Vamos a encontrar que en el año 4000 antes de Cristo, recordemos que las fechas antes de Cristo van contadas diferentes como nosotros estamos acostumbrados, no va del 1 en adelante, sino que va de adelante hacia atrás sería, ¿no? Es decir, que el 4000 va a ser mucho más anterior que el 3000. Nosotros miramos de que en la época del neolítico, ¿cierto? El paleolítico pues es la parte más primitiva que tenemos, donde hay pequeños grupos de personas que se van asentando en determinadas regiones y que prácticamente todas las escenas que encontramos son escenas de la vida cotidiana, casa, fertilidad, entre otras cosas. Luego ya en la parte del neolítico ya las personas, los seres humanos ya empezamos a domesticar ciertos animales, ya empezamos a domesticar ciertas plantas, empieza la agricultura, ¿verdad? Para poder subsistir. Ya se acabó aquella idea, ¿verdad? De salir todos un día lunes, ¿verdad? Con lanzas, piedras y palos y ver qué atrapábamos, ¿verdad? Y esperar que ninguno de los 5 que saliéramos a cazar se muriera porque se lo comió el tigre dientes de sable. Es decir, salimos 4 y regresamos 3. No, ya esa etapa ya va pasando y se va como modernizando los contenidos y pues obviamente se va interpretando lo que sería un concepto más claro de cómo se va organizando nuestra sociedad. Y es en esta época donde ya finalizando el neolítico ya nace la escritura, ¿cierto? La escritura es ya transmitir información ya mediante símbolos, ya no solamente mediante imágenes, ¿cierto? Porque ya estaríamos haciendo como una conjunción de diferentes símbolos para transmitir ideas completas, claras y concisas, dependiendo de la cultura a la cual se va dirigiendo. Entonces la escritura hoy en día es súper importante para todas nuestras sociedades, porque es la que nos ayuda primero a transmitir ideas y comunicarlas de manera más rápida, pero también nos ayuda para preservar esas ideas. Está aquel dicho que dice de que un libro impreso es 1000 veces más valioso que un documento PDF, porque se te va la luz, ya no puedes leer el documento, pero tenés el libro, sin necesidad de tener cualquier tipo de medio electrónico, puedes perfectamente abrir el libro y empezar a leer todo su contenido mediante las letras que ya están grabadas en el papel. Es decir, la parte de la escritura sirve como medio para transmitir ideas a diferentes generaciones, ¿cierto? Nosotros hoy en día podemos encontrar escritos que fueron creados hace más de 5000 años, ¿cierto? 6000 años incluso. Y hoy en día todavía lo seguimos viendo. Claro, es obvio de que muchos de los escritos más antiguos, nosotros como personas de esta era, no tenemos la capacidad de poderlos interpretar de manera clara. Nosotros suponemos, ¿verdad?, en base a la investigación que hacen los historiadores, qué es lo que querían transmitir. Pero por lo menos tenemos esa representatividad. Entonces en el 4000 a.C., finalizando la época ya del neolítico, vamos a encontrar la escritura. Y en ese aspecto pues nosotros tenemos que tener en cuenta que la relación que existe entre el acto de dibujar imágenes y el de trazar símbolos es ya prácticamente una de las bases fundamentales para plasmar lo que es la escritura. Y es básicamente el primer tema que nosotros tenemos en esta unidad, la invención de la escritura, ¿cierto? La invención de la medios de cómo se van transmitiendo todos los datos. Marvin dice aquí que levantó la mano, no sé si tienes alguna pregunta. A ver. Dice, primer aspecto de la escritura, los ideogramas, símbolos que aparecen en
Fíjate que, de hecho, los ideogramas, te estás adelantando un poquito, Marvin. Bueno, que no sé si me escucha. Perdón, es que no sé quién es el compañero que está. Creo que es. No, es Oscar, ¿verdad? Bueno, Marvin, perdón. Los ideogramas es la evolución de la escritura. Pero antes de los ideogramas estaban los pictogramas. Ya lo vamos a ver, de hecho, ¿no? Porque de hecho hay una parte de esta presentación donde yo toco ese tema. Y cuando llegue ese momento voy a retomar lo que me acabas de escribir, ¿no? Para no ir adelantándome. Yo decía pues que la comunicación primitiva es prácticamente un lenguaje visual, un desarrollo tecnológico, ¿verdad? De cómo se van implementando diferentes formas de transmitir la información a lo largo de las diferentes culturas, y que eso nos da a nosotros nuestra pauta para poder interpretar las imágenes y figuras que se van dando en nuestra realidad. Luego tenemos que, pues, ya que aquí el compañero Marvin ha participado, le agradezco mucho, pues aquí tenemos los pictogramas, ¿cierto? Que es lo primero que vamos a ver antes de ver los ideogramas. Los pictogramas, de hecho, son la representatividad de figuras ya no mediante lo que es palabras, sino son con símbolos. La idea original en la época primitiva era transmitir, ¿verdad?, información dependiendo de la especie humana. Recordemos que en esta época, según nuestra historia, existían diferentes especies, no como hoy en día el Homo sapiens, sino que existían diferentes tipos de agrupaciones de individuos en especies diferentes. Pero en todo caso, la idea era que los pictogramas representasen lo que son diferentes acontecimientos que se fueran dando a lo largo de la realidad que en ese momento se vivía. Bueno, si hoy en día a mí me muestran esto, yo te diría que esto es un Pokémon y estas son Pokébolas, ¿no? ¿Cierto? Y aquí están atrapando a los diferentes Pokémon, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que esta figura que están viendo acá es una Pokébola, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay tanta comunicación, publicidad, que le han hecho un jueguito que se llama Pokémon Go, creo que es, ¿no? Y también desde chiquito, bueno, la famosa serie de los japoneses, del niño de los 10 años eternos, ¿verdad? Que llegamos a 2020, yo empecé a verlo en el 94 y a pesar que han pasado 26 años, el chico sigue teniendo 10 años, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo era chiquito, yo todos los días salía corriendo del colegio, ¿verdad? Y me venía corriendo antes de las 4 de la tarde para poder ver el programa, ¿cierto? Y me echaba, y recuerdo que del 4, cuando pasaba esa serie, como en aquella época pues no había cable, ni había internet, o sea, cuando llegaban al episodio tal, volvían a empezar a repetirlo, y así se continuaba. De repente, como allá a los 2 años, salían 2 episodios nuevos, y era en aquel momento como, wow, van a salir episodios nuevos, ¿va? Y prácticamente dan 3 episodios nuevos más y después te repetían 80 capítulos viejos. Entonces eso te va formando una idea. Entonces cuando tú miras una representación de una figura, dependiendo de tu época, de tu formación y tu historia, tú le vas a dar un contexto. Claro está, en este momento pues no existía ni el juego, no existía ni Japón, no existía absolutamente nada. Y definitivamente para esta cultura, estos símbolos que ustedes miran acá tenían una idea diferente a la que nosotros tenemos. Podría ser lo que es un sol, podría ser una piedra, podría ser una aglomeración de personas, podría ser muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vayamos a interpretar esto, bueno, algunos incluso dicen que no, sí, ya ganó una liga, de hecho, yo me enteré que ganó una, y que fue hasta en redes sociales se compartió que ganó una. Increíble, ¿no? Yo quisiera hacer lo mismo que él hace en 10 años. Pero en todo caso la pictografía primitiva venía dada en ese aspecto, ¿no? Luego tenemos en cuenta que la pictografía va a ser siempre el precursor de algo. Y en este caso va a ser el precursor de los sistemas de escritura propiamente dicho. En esta época no existían textos, no existía un vocabulario como hoy en día conocemos de la A a la Z. ¿Cierto? No existía palabras formadas, todo era en base a símbolos. Y en este aspecto hay que tener en cuenta que las diferentes pictografías que hoy en día encontramos como parte moderna son hechas en base a lo que nosotros en aquella época considerábamos primitivo. Por ejemplo, si voy a atrás un poquito, este símbolo que está acá es el mismo que ustedes miran acá, ¿cierto? O sea, esta es una figura que fue hecha hace
miles y miles de años. Pero a pesar de eso, hoy en pleno 2020, tú te vas a una carretera rural y encuentras esto. Encuentras una vaquita. ¿Qué te indica esta vaquita? A ver, ¿qué indica esta señal? ¿Quiénes tienen licencia de conducir? Tienen que saber qué representa esto. ¿Qué se representa? A ver, alguien que quiera apoyarme. Cuando usted va en la carretera, allá yo soy de Huayúa, ¿verdad? Yo a veces voy para allá. Hay paso de ganado, muy bien, muchísimas gracias. Hay paso de ganado, ¿verdad? Paso de animales, precaución. Vos vas en una carretera rural y miras eso, entonces vos tenés, ¿verdad?, que bajar la velocidad porque capaz que a la vuelta viene el montón de huellas, y capaz que, pues obviamente muchas veces no vienen caminando, sino que a veces vienen hasta estampida. Entonces tú inmediatamente miras esto, en esta zona hay ganado. ¿Qué tipo de ganado? Pueden ser vacas, pueden ser caballos, pueden ser burros, equinos, lo que tú quieras, pero hay ganado. Entonces, esta representación hoy en pleno 2020 es lo mismo, que usa el mismo recurso que en la época de las cavernas utilizaban las personas o los individuos que las creaban. Muchas gracias por las participaciones de todos, de Fátima, de José, de Karen, de Marvin, etc. Les agradezco mucho. Entonces la representatividad de los pictogramas se sigue usando, ¿cierto? Es más, lo que yo les mencionaba, ¿verdad?, de cómo se representan las personas en el pabellón de la Pintada, que está aquí en el municipio de Morazán, o Cabañas, se me ha escapado el nombre, yo les voy a averiguar después eso. Es que la misma forma de cómo se representaba un ser humano, aún hoy en día el niño de 3, 4 años que está en el kinder haciendo figuras humanas, lo hace igual. Hay una teoría que habla que el ser humano mantiene una memoria conectada con nuestros genes. Es la memoria genética. ¿En qué se basa esta memoria genética? Bueno, sucede que cuando tú, por ejemplo, te enfermas, y bueno, hoy que está con la moda del coronavirus, ¿no? Cuando tú te enfermas, tu cuerpo, sin que tú lo pienses, arma tus defensas en base a las células que se requieren para combatir la infección. Ahí son los denominados anticuerpos. Pasando la infección y eliminada la problemática, lo que sucede es que obviamente las células mueren, porque fueron creadas solamente para combatir en ese momento la infección. Entonces, pero pasan los años y tú te vuelves a enfermar, automáticamente tu cuerpo, tus genes ya saben, y eso es una teoría increíble de cómo funciona nuestro organismo. Aunque han pasado múltiples años, tu cuerpo ya sabe cómo debe y cuándo crear las células que son necesarias para combatir esa enfermedad. Eso pasa por ejemplo, con las pandemias anteriores. Si tú te vas a la época de la Edad Media, teníamos la peste bubónica y, si no me falla la memoria, también la peste negra. Hoy en día, bueno, y también teníamos en España, un poco más adelante, la gripe española. Toda la gente en aquel momento se vacunó de la gripe española, quedó inmunizada, pero la inmunización de toda vacuna no es eterna. Van a pasar los años en los cuales nuestros descendientes ya no tengan, ¿verdad?, la misma inmunidad. Es decir, yo pude haberme vacunado ahorita de coronavirus, ¿verdad?, para evitar que me enferme, pero mis tataranietos ya no van a tener esa inmunidad. Ellos van a ser propensos a volverse a infectar. Pero te pregunto, y entonces, si la peste negra fue hace tantos años, la peste bubónica, la gripe española fue hace tantos años, ¿por qué hoy en día no vuelve a crecer otra pandemia de ese mismo tipo? ¿Por qué? Porque tu organismo ya tiene una memoria genética. Ya ellos ya saben que aunque ya no esté en presencia de los anticuerpos que se crearon en la vacuna, tu cuerpo ya conoce cómo poder armar esas defensas y poderte curar y mantenerte sano. Entonces, esa memoria genética no solamente viene dada por creación de anticuerpos en nuestro organismo, también viene dada de cómo nosotros también concebimos la realidad. El universo es geométrico, eso tienen que tenerlo en cuenta. El universo es geométrico, todas las formas del universo son geométricas, los planetas son redondos, el Sol es redondo, ¿cierto? Tú vas a ¿cómo se llama?, a una montaña, te vas a lo lejos y lo que vas a ver es un triángulo, ¿cierto? Una pirámide, por ejemplo. Tú estás, ¿cómo se llama?, mirando a un niño que está dibujando en su casa en la tarde lo que es una escena de familiar, y tú miras que la casa le representa con un cuadrado y el techo con un triángulo. Tú te vas a Soyapango, aquí no encontrás ninguna casa que sea así.
y todas las casas utilizan duralita, sin calún, y nadie de los niños, ¿verdad?, que nosotros conocemos, no es como Europa, ¿verdad?, que todas las casas ya tienen símbolos como que son casas de Europa, ¿verdad?, que tienen esa forma de techos triangulares con tejas. Aquí no existe eso, pero tú te vas al niño y el niño sin saberlo te representa la casa con ese tipo de techo. Tú te vas a representar el sol siempre te lo representa con un círculo y unas rayitas que van saliendo, y te lo representa el niño chino, como el niño alemán, como el niño norteamericano, como el niño salvadoreño. O sea, ya viene. ¿Por qué? Porque el universo es geométrico. Todas las figuras de la naturaleza son geométricas. Nosotros somos geométricos y somos simétricos. Tenemos 2 manos, tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos, ¿verdad? Tenemos nuestra forma de cómo representamos al ser humano. Ahora esa idea de poner 3 palitos y un círculo arriba, o sea, eso ya viene dado por nuestra memoria genética. Y nosotros obviamente no vamos a descuidar eso en el momento de representar nuestras ideas. En este caso tenemos el caso de cómo se representó una vaca, un toro, un bisonte, lo que ustedes quieran. Y así como nosotros lo representamos en nuestra era, así era representado en el siglo pasado y hace miles y miles de años. Estos son los pictogramas. Los pictogramas es los isotipos, los logotipos que todo hoy en día nosotros conocemos, es la evolución de los pictogramas. Y en ese aspecto vamos a encontrar una escritura, la escritura más antigua que nosotros vamos a conocer en nuestra era. Es la escritura cuneiforme. ¿Por qué se decía cuneiforme? Porque lo que se hacía, si ustedes miran aquí en la lámina, se hacía que en tablas de piedra caliza o piedras especiales, más que todo, esto viene dado en la región de Mesopotamia, donde habían un montón de culturas que se estaban formando, y que de hecho muchas de las culturas que hoy en día conocemos como modernas nacieron de esta región, de esta forma de vida. Entonces las tablillas, lo que hacían ellos, como obviamente en aquella época no había cinceles, no había sopletes, no había todas las herramientas que hoy en día conocemos, lo hacían en base a cuñas. Se creaban pequeñas estacas de hierro o de roca, más fuerte obviamente que esa, y en base a lo que es golpes, ¿verdad?, continuos, iban marcando las piedras utilizando dichas cuñas. Entonces la escritura cuneiforme viene por el nombre de cuñas, porque todos estos surcos que ustedes miran fueron hechos en base a cuñas. Entonces esta forma de escritura es una escritura que se creó o se originó en base a lo que es un sistema de grillas, un sistema donde se creaban cuadrículas, gracias Marvin, cuadrículas que se montaban en las planchas de piedra, de arcilla, etc. Y ahí se colocaba en sectores diferentes tipos de escenas. Por ejemplo, si tú me dices, esto podría perfectamente hacerse pasar como un jeroglífico, ¿verdad? Lo que nosotros miramos películas ahí de Hollywood, ¿verdad?, que hablan de la momia, entre otras cosas, ¿verdad? Porque hay que decirlo, nosotros hoy en día muchas veces aprendemos de historia no por leer un libro, sino por ver la tele, por ver una película, un documental o una caricatura incluso, aprendemos historia. Y en este caso pues miramos un efecto como que es un jeroglífico, pero en realidad es una muestra de la escritura cuneiforme. Son tablillas que se creaban, esta es una tablilla hecha en el 3100 a.C., ojo, es 900 años después de la invención de la escritura, ¿cierto? Recordemos que la escritura, según los datos que tengo yo, se creó en el 4000 a.C., ¿cierto? Pero claro está, la escritura no nació ya con sus 27 letras, ¿verdad? No nació ya con sus signos de interrogación, no nació con todas sus formas de sintaxis que ya tenemos hoy en día conocidas. Obviamente nació en su forma de expresividad en aquella época. En este caso tenemos esta tablilla que es de hace muchos miles de años y tenemos esta representatividad de cómo se podía mostrar lo que es, como se llama, algún tipo de imagen. En este caso, si tú me muestras esto, obviamente yo lo que estoy viendo acá, que este es un árbol, ¿cierto? Un árbol, ¿verdad? Con ramas, ¿cierto? Entonces podríamos representar que esa es una escena de algún tipo de evento de agricultura. ¿Por qué? Porque esto perfectamente yo, sin saber nada de este tipo de lenguaje, lo puedo representar como una herramienta, ¿verdad?, para poder arar la tierra. Y si yo esto lo asocio con un árbol, ¿verdad?, con una mano que tenemos acá, ¿verdad?, y con esto que es como que están sembrando árboles, entonces yo puedo decir perfectamente, esta escena muy probablemente ha de ser en base a la representación de alguna escena de siembra o agricultura en algún tipo de región que ya teníamos. La escritura cuneiforme, pues como les decía, son tablillas hechas
Efectivamente, como comentaba el compañero García, la más antigua que se ha encontrado es en un sitio de excavación allá en la zona de la antigua región sumeria, denominada El Kab. Ahí me van a disculpar, no, mi sumerio no está muy fino, pero encontramos que las primeras tablillas que encontramos es entre el 3400 al 3200 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de miles y miles de años anteriores a los que tenemos hoy en día. Y encontramos, aquí tenemos otra placa, una placa que prácticamente representa un texto, una lectura que para nosotros, ¿verdad?, en el muy lenguaje común sería indescifrable, pero para en aquella época era lo cotidiano que tenían estas culturas. Aquí estamos representando cosas. ¿Y por qué es importante decir esto de la escritura? Bueno, no hay afiche, no hay página web, no hay modelado que usted vaya a hacer que no necesite del uso de tipografía para poder representar una idea. Vea hoy lo que pasó con las elecciones. Cada candidato tenía su propia forma de representar colores, pero en todas ellas había tipografía. Salía el nombre de la persona, salía la propuesta, siempre hay letras. Y sabemos perfectamente, los que ya llevamos diseño 1 y diseño 2, que dependiendo del objetivo de un arte, así va a ser la elección de la tipografía. No es lo mismo elegir una tipografía sans serif, es decir, sin serifa, que elegir una tipografía con serifa, una tipografía serif. O también utilizar una tipografía que sea caligráfica, o utilizar una tipografía plana. Cada uno tiene su propia cognatividad. Por ejemplo, cuando tú vas a firmar tu título, espero que en 2 años ustedes tengan su título, ¿verdad?, y sean licenciados como yo, se van a dar cuenta que si a ustedes el título de Universidad de Salvador, en vez de escribirlo con letras, ¿verdad?, de diploma, que ya literalmente la gente los conoce con ese nombre, con esa categoría, y le pones, por ejemplo, Times New Roman, tú vas a mirar que el título se mira algo chafa. ¿Por qué? Porque la tipografía que se utiliza para el uso del título es una tipografía más solemne, más que te impone en cierto punto hasta respeto. En cambio, una tipografía como Arial, pues lastimosamente no te va a dar ese tipo de connotación. Entonces ya el uso de la tipografía es importantísimo estudiarlo, porque como hoy en día encontramos una fuente con simplemente colocar la palabra en internet da fondo y te muestra en la página donde puedes descargar miles y miles de fuentes, todas estas fuentes tienen un origen, y el origen pues es aquí, es la escritura cuneiforme. Ya son textos, ya son tablillas que representaban ya eventos que en aquel momento la cultura, en este caso, tenía como información de su propia realidad, y que más adelante esto fue evolucionando hasta lo que hoy en día tenemos como tipografías que utilizamos en cualquier medio y soporte gráfico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que bueno, la escritura cuneiforme, cuando fue avanzando el tiempo, ya se convirtió en algo más jeroglífico, es decir, yo utilizaba símbolos como efectos, ya no eran letras ni palabras, sino que eran ejemplos de símbolos que querían interpretar, como se llama, sonidos, por ejemplo los fonogramas. También teníamos que se querían representar ya sílabas, ya palabras complejas, ¿cierto? O sea, si tú quieres ya ver cómo fue avanzando la escritura cuneiforme, ya no solamente eran letras, ya no solamente eran símbolos, sino que ahora los símbolos representaban algo más que lo que ellos querían plasmar. Y podemos ver el caso, ¿verdad?, del anterior que yo les mostraba. Esta es una mucho más reciente, ¿verdad? Recordemos que la más antigua es de 300 años antes. Y aquí ya estamos mirando representaciones de escenas, ¿cierto? Ya escenas, por ejemplo, esto puede ser el sol, ¿verdad? Esto que está acá puede ser el sol. Y estamos representando una escena, ¿verdad?, que como anteriormente les decía, yo sin leer este tipo de lenguaje puedo asimilarlo a una escena de siembra y cultivo de diferentes tipos de formas. Luego, después de los pictogramas, nacen los ideogramas, porque ahora ya no solamente necesitábamos representar un símbolo mediante un texto, una palabra, sino que tenemos que darle un concepto, un contenido más claro, y estos nacen ya en el año 3000 a.C. Para esto vamos a tener acá un ejemplo de algunos ideogramas que teníamos utilizados en aquella época. Por ejemplo, aquí tenemos un ideograma de un caballo, ¿verdad? Solamente miramos aquí la cabeza del caballo. Aquí está el ideograma de una casa, de una estela, de una muralla, ¿verdad? Ya los ideogramas representan letras, palabras, ¿verdad? Aquí tenemos un ideograma de un carro,
tenemos el ideograma de una vida, y aquí miramos, ¿verdad? Este ideograma que hoy todavía en día, cuando tú vas al hospital, ¿verdad? Miras en los logos de los doctores un símbolo similar en la parte de lo que es el logotipo que tienen. Y aquí miramos varios símbolos, ¿cierto? ¿Qué es? Pero bueno, ¿qué es un ideograma? Un ideograma va a ser caracterizado por su universalidad. Es decir, que independientemente de la cultura o el idioma que manejara esta cultura, se podía representar de manera rápida y podía interpretarse por cualquier persona que pudiera verlo sin necesidad de tener conocimiento de la forma de comunicación que tenía esa forma. Es decir, los ideogramas son elementos que se utilizaban para ampliar el conocimiento y mejorar la forma de percepción de la información en diferentes individuos que no eran necesariamente parte de la comunidad o la sociedad en cuestión. Entonces la universalidad es muy importante. ¿Y eso por qué? Porque bueno, si tú miras esto y le tapas la palabra caballo, ¿verdad? Tú perfectamente, con solamente verle aquí como pequeño como cabello que le han puesto acá, tú ya podés decir, ah, esto es un caballo, ¿verdad? O tú aquí miras, por ejemplo, esto que está acá, este vehículo, no me pongas la palabra vehículo. ¿Y qué crees que representa? Pues con tener 2 llantas, ya sí representa un medio de transporte. Podría ser un carro, una carreta, pero ya es algo que está transportando algo. Entonces eso es muy importante porque la universalidad de cabal, los dibujitos que nos dicen que hacemos aquí en diseño, ¿no? Cuando yo iba a estudiar diseño gráfico, a mí me decía mi mamá, mira, y entonces te voy a pagar la carrera para que vayas a aprender a hacer dibujitos, ¿verdad? Me sentía que me agarraba del pelo cuando me decía eso. Pero es la realidad que tenemos, ¿no? Los famosos dibujitos. Aquí tenemos un video que les quería mostrar para que podamos interpretar cómo es la diferencia entre un ideograma y un pictograma, para que lo podamos ver. Dura 3 minutitos, entonces lo vamos a ver un poquito. Solo me confirman que se oye el audio. ¿Se oye el audio del video? ¿Hola? Compañeros. Ahorita lo acabo de minimizar. Ahorita vamos a ver otra vez. ¿Y ahora? No se escucha nada. Ni cuando minimizo esto. Vamos a ver acá. Teóricamente tendría que escucharse. Bueno, pero en todo caso yo también consideré eso. El mismo video tiene lo que es como se llama escrito, las cosas que se van viendo. Entonces lo voy a colocar y después yo les voy a compartir este video en el grupo para que lo puedan ver y lo puedan escuchar ya con audio, ¿cierto? Esto es para ir agilizando las cosas.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que tenemos. Tenemos este pequeño ejercicio que ponen. Tenemos que nos pide, utilizando lo que acabamos de interpretar de lo que son los ideogramas y los pictogramas. Vamos a ver aquí el chat antes de nada. Se alcanzó al final, creo que no se escuchó el audio, ¿verdad? Yo intenté conectar acá, pero no sé si al final se escuchó algo. Bueno, les voy a compartir el video después para que lo escuchen con audio, pero entendería yo que se logró bien extraño, porque yo aquí sí lo escuché y tendría que haberlo compartido. Ahí las sinceras disculpas del caso, pero en todo caso el objetivo de ese video era más que todo ver lo que era la representación de lo que es un ideograma y un pictograma. Nos ponía varios ejemplos de cómo nosotros podemos interpretar las cosas. En el caso particular de lo que es la representación de ideas, la idea de valga la redundancia decirlo, un ideograma es dar algo que nosotros podamos interpretar como parte de esta sociedad, y en este caso nos muestra, por ejemplo, miren, cómo podemos representar esta frase utilizando ideogramas. Dentro del templo sagrado vive un monstruo que come humanos. ¿Cómo podríamos representar esta frase? Utilizando símbolos, ¿cierto? Y usando pictogramas, claro está. Recordemos que los pictogramas son más universales, mientras que los ideogramas son propios de la cultura, que tiene lo que es esa forma. Solo aquí que voy a minimizar esto. ¿Cómo podemos representar eso, no? Podríamos decir perfectamente el dibujo de una cueva, y en esa cueva podríamos colocar lo que es algún símbolo de advertencia, ¿cierto? Un símbolo de alto, por ejemplo. O podríamos perfectamente hacer el diseño de algún tipo de monstruo, ¿cierto? Un dragón, un yeti, o sea, diferentes tipos de representaciones que nosotros vamos a interpretar como una figura de peligro. Entonces los ideogramas que hoy en día nosotros vamos a tener, el mismo video lo decía, todos los alfabetos que hoy en día tenemos son ideogramas. Es decir, la letra A, la B, la C, todas las letras que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra identidad, nuestra cultura, pero probablemente cae una bomba, ¿verdad? Y explota y se mueren todos los seres humanos. Y de repente vienen a los miles de años una nueva civilización a colonizar el planeta, ¿verdad? Y encuentra por ahí un libro que tenga esas mismas letras, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque en este momento no nosotros lo entendemos porque somos parte de esa realidad. Pero cuando nosotros no existamos, ¿verdad? La realidad será otra y obviamente la idea se va a perder. Entonces, la idea de poder representar formas utilizando figuras, la idea de representar ideas utilizando figuras, es algo que nosotros tenemos como un reto, para poder representar algo de manera que la persona que lo vaya a leer lo entienda y se simplifique la forma sin necesidad de estar gastando demasiado tiempo. En este caso, pues, vamos a minimizar esto. Aquí tengo ya una idea un poco más clara de lo que es el concepto, ¿verdad? El ideograma es un signo esquemático no lingüístico que representa conceptos y mensajes simples, y un pictograma es un icono dibujado no lingüístico que representa figurativamente una forma más o menos real de un objeto con un significado. Podríamos decir perfectamente el ejemplo que un ideograma podría ser el símbolo del yin yang, ¿verdad? Cuando tú miras el símbolo del yin yang, lastimosamente no lo tengo acá, tú sabes que el símbolo del yin yang, la parte tiene una parte oscura y una parte negra, una parte oscura y una parte clara, ¿no? Una representa el bien y otra representa el mal, o puede representar luz y oscuridad. Tú sabes qué significa eso, ¿no? Pero no, ¿cómo se llama? No significa que dentro del mismo símbolo esté todo ese concepto. Mientras que un pictograma podría ser perfectamente el símbolo de una casa. Una casita, ¿verdad? El que hace el niño, donde coloca lo que es un cubito y un triángulo arriba, entonces ya sabes que esta es una casa. O podríamos simplemente colocar el símbolo del sol, ¿cierto? El símbolo del sol en la parte superior de lo que es una escena, un círculo que tira líneas, perfectamente va a representar el sol, porque si tú miras en la naturaleza el sol, realmente el sol es así. Por ejemplo, ¿creerán ustedes hoy que pasan las elecciones, las banderas de los partidos políticos que creen que sean? ¿Ideogramas o pictogramas? A ver, alguien que me pueda comprender o decir, las banderas de los partidos políticos que pasaron hace poco, ¿serán pictogramas o ideogramas?
según ese concepto. O el símbolo de la Universidad de El Salvador, ¿qué será? ¿Un ideograma o un pictograma? Un ideograma. Un ideograma, ¿verdad? Sí, son ideogramas, Vidal. Porque son, nosotros le damos un significado a ese símbolo. O sea, nosotros le estamos dando un concepto a él. No se le está dando el símbolo. En cambio, si tú miras el símbolo que yo tengo acá, de esto, ¿verdad? Aquí inmediatamente se entiende que esto es un ser humano, ¿cierto? Es un símbolo que representa a un ser humano. No le estoy dando un concepto subjetivo, sino que se le está dando un concepto más objetivo, porque es un símbolo que representa algo. Igual esto que está acá, ¿verdad? En la parte de donde aparecen ya los animales. Estos son pictogramas, ¿verdad? Porque obviamente representan algo que es real, que tiene un concepto ya prácticamente simbólico. Mientras que, por ejemplo, una bandera de un partido político, uno le da el concepto. Por ejemplo, el logo de la Universidad de El Salvador es un ideograma porque si tú miras ese logotipo, de aquí, si tú miras el logotipo de la Universidad de El Salvador antes de 1841, nadie hubiera sabido que era el logo de la Universidad de El Salvador, el logotipo de la Minerva. Hoy todos sabemos cuando miramos en algún anuncio, en alguna red social, a la Minerva, el logotipo de la Universidad de El Salvador, esto es de la UES. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el logotipo de la UES es la Minerva. Pero ese es nosotros como sociedad le hemos dado un concepto a él, ¿cierto? Entonces, las letras, tu alfabeto, el que tenemos hoy en día de la A a la Z es un ideograma. El símbolo que nosotros utilizamos para representar una bandera de un partido político es un ideograma también, ¿cierto? O sea, todo aquello que nosotros tenemos un concepto subjetivo serán ideogramas. Y prácticamente hoy en día todo es así. Los logotipos, el uso de marcas, la representación de figuras dentro de las diferentes instituciones, la mayor parte de eso son ideogramas. Y también tenemos ideogramas representativos de diferentes culturas, como es el caso que les daba el ejemplo yo del ideograma del yin yang, que nosotros es una figura que viene de la cultura asiática, si no me falla la memoria, y perfectamente tenemos un concepto. El símbolo de los nazis, la esvástica, es un ideograma también, aunque la esvástica, bueno, fue utilizada por el partido nazi, pero tenía un concepto mucho más anterior a eso. No lo crearon los nazis, ya existía. Pero cuando nosotros miramos el símbolo de la esvástica, ¿verdad?, que utilizaban los nazis, nosotros inmediatamente asociamos un montón de conceptos y prácticamente todo es malo, ¿cierto? Entonces son ideogramas lo que nos representa figuras o conceptos, pero de manera simple, sin necesidad de representar un gran texto para ello. Y eso sería básicamente la clase de este día, donde hemos tocado temas de base de cómo se fundamentó la escritura, tocamos temas como los pictogramas, como los ideogramas, tocamos también el tema de cómo se hizo la escritura cuneiforme, y también hablamos un poquito de cómo trasladar todos esos conocimientos en nuestra área, en nuestra realidad. Entonces, prácticamente sería la clase de este día. Muchas gracias por decírmelo, ¿no? Yo en esa parte de los símbolos de la cultura asiática sí estoy un poquito desfasado, no les voy a mentir. Gracias ahí por dar esa respuesta, señorita Fátima. Me queda también como interrogante saber si hay alguna pregunta de lo que yo les acabo de comentar, de lo que yo les acabo de explicar, o me di a entender bien. Me interesa mucho saberlo, ¿no? Si yo me doy a entender bien, porque pues obviamente son 2 horas que paso hablando y mi intención no es confundirlo, sino que resolver más que todo dudas y interrogantes que ustedes vayan obteniendo conforme se va dando la clase. Entonces pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Valga decirlo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Es la base, la escritura cuneiforme es la base de todas las escrituras que tenemos hoy en día. Prácticamente no hay alfabeto, no hay símbolo que hoy en día nosotros utilicemos que no se basó en eso, ¿cierto? Porque es básicamente cómo se representó ya. O sea, anteriormente a eso habían símbolos, habían mensajes, habían escenas que se podían representar, pero no tenían una connotación que como lo fue ya cuando se inventó la escritura cuneiforme. Claro, con cuneiforme es una categoría que engloba diferentes culturas, que todos lo único que hacían era trasladar las ideas que tenían de manera subjetiva y en algo físico. Y en este caso eran esas placas que nosotros encontramos, ¿verdad? Ustedes pueden colocar en internet placas cuneiformes, van a encontrar un montón de placas
que ya dejaba un registro. O sea, la escritura cuneiforme es la base del registro de información que tenemos. Antes de eso, nadie, absolutamente nadie, tiene una idea de cómo era la sociedad. Podemos encontrar pinturas rupestres en diferentes lugares del mundo, sí, pero el significado no nos lo da, lo damos nosotros cuando lo miramos y lo interpretamos. Mientras que una escritura cuneiforme ya era ya un registro que se creaba y que claro, queda en cuestión de los historiadores o los investigadores conocer específicamente el significado de cada símbolo que se utilizaba en eso. Entonces sí, básicamente la escritura cuneiforme es la base y sí, concuerdo con lo que tú mencionas, como una transición entre ambos aspectos, porque los símbolos que encontrábamos en las paredes y en las cuevas de arte rupestre, pues obviamente todos eran pictogramas. Y ya cuando llegamos a la parte de la escritura cuneiforme ya tenemos ya una escritura ya más propiamente dicha, y eso evolucionó a la parte de los ideogramas. En la otra clase vamos a ver la escritura egipcia, vamos a ver los jeroglíficos y vamos a ver un poquito más de eso porque ellos también tuvieron su forma particular. Vamos a ver cómo era en la cultura china, también en la cultura del norte de África y también algunas zonas de la parte de Europa en la época que pues obviamente se identificaba eso. Vamos a ver también cómo fue el surgimiento del papel, verdad que el papel surgió muchísimos años, siglos después de eso. Antes todo era en placas de piedra, de barro, de arcilla. Primero surgió el papiro, que el papiro nace de las caravanas que se hacían de la parte asiática hacia Europa, verdad, y ahí se fue trasladando, verdad, lo que era el papiro ya al mundo occidental. Y vamos a ver cómo lo hacían, verdad, cómo hacían las tintas. Las tintas no es como hoy en día que venís a agarrar un lapicero y ya tiene tinta. Cómo hacían las tintas anteriormente, se hacían en base a productos naturales, a bayas, a jugos, incluso a sangre de animales, verdad. Entonces eso vamos a aprenderlo la próxima semana y estaríamos reuniéndonos siempre a las 10 de la mañana, verdad, para poder ir avanzando. No sé si me doy a entender, no sé si estoy bien. Voy a descargar la lista de asistencia otra vez para ver cómo está. Esta es la lista de asistencia. Y bueno, daríamos por terminada la clase este día. No me queda más que decirle gracias a todos por su atención. Gracias por participar. La verdad me gustó que estuvieran participando por lo menos en el chat, ¿verdad? Me gustaría que si fueran las clases se fueran incrementando un poquito más la participación de los compañeros, porque a mí me ayuda mucho. No crean que ya te voy a dar la palabra, Mario. No crean que uno de maestro lo sabe todo, ¿cierto? Uno es facilitador de la información, pero la información se transmite, y para que se transmita la información tienen que haber varios individuos que se encarguen de hacer ese proceso. Y definitivamente yo aprendo mucho de ustedes, ¿cierto? Cada comentario que yo hago, probablemente alguno de ustedes tiene algún tipo de conocimiento, y si es así, pues compártalo. Yo con gusto le voy a dar ¿cómo es que se llama? La respuesta. Bueno, aquí veo que Gabriela quiere almorzar, así que los dejo. Nos vemos la próxima semana, día viernes con historia, y que los que llevan técnicas, pues nos vemos el jueves. Pasen feliz fin de semana. Y bueno, hay una mano levantada. Dígame, Marvin. Marvin, levantaste la mano. Sí, es lo que me están diciendo, que no puedo entrar a la clase. Entenderé yo que porque no se habían inscrito a la materia. Y ahí les voy a regañar a estos chicos, porque hace más de 14 días que empezó la clase y hasta hoy se están queriendo meter, ¿verdad? Entonces, esa es la razón del por qué no pudieron entrar. Y pues igual yo una vez inicio la llamada ya no puedo agregar más personas al grupo, así que los voy a agregar yo. Y ustedes, pues a los que están aquí presentes, muchas gracias, ¿verdad? Por seguir las indicaciones que se les han dado, porque obviamente eso nos evita retrasarnos. Así que gracias por tu observación, Marvin. Yo después del almuerzo voy a ver si me doy una vuelta por Facebook para ver qué ha pasado, y yo les doy respuesta a cada uno de ellos. Bien, entonces damos por terminada la clase y pasen un muy feliz fin de semana.